Secciones cónicas. Integrantes: Mariana Baute, Natalia Castaño, Juliana Tovar y Sofía Valverde. Elementos de la circunferencia. Existen varios puntos, rectas y segmentos singulares en la circunferencia. Está el centro, que es el punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia. El radio, que es el segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la misma. El radio mide la mitad del diámetro. El radio es igual a la longitud de la circunferencia dividida entre 2 por pi. El diámetro de una circunferencia es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. El diámetro mide el doble del radio. El diámetro es igual a la longitud de la circunferencia dividida entre pi. La cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. El diámetro es la cuerda de longitud máxima. Está la recta secante, que es la línea que corta a la circunferencia en dos puntos. La recta tangente, que es la línea que toca a la circunferencia en un solo punto. El punto de tangencia, que es el punto de contacto de la recta tangente con la circunferencia. El arco de la circunferencia, que es cada una de las partes en que una cuerda divide la circunferencia. Y cabe resaltar que denota con el símbolo sobre las letras de los puntos externos del arco. Y está la semicircunferencia, en donde cada uno de los dos arcos delimitados por los extremos de un diámetro. La elipse es un cono con un corte oblicuo, de tal manera que el corte que se produce en el plano es una circunferencia alargada o también conocida como óvalo, que tendrá dos ejes. La elipse tiene dos ejes que son perpendiculares entre sí. Estos dos ejes se cortarán en lo que se llama el centro de la elipse. Por un lado tenemos el eje mayor, que vendría siendo AB, o sea, el eje horizontal. Por otro tenemos el eje menor, que es CD siendo el eje vertical. Estos ejes dividen la elipse en 4 cuadrantes simétricos. En toda elipse tenemos dos elementos que se llaman focos, que se marcan con F mayúscula. Los focos son puntos fijos con los que si unimos con cualquier punto de la elipse y este lo unimos con el otro foco, esa distancia será igual al eje mayor de la elipse. O sea, la distancia de F al punto 1 más la distancia del punto 1 a F' sería igual a AB o 2A, este siendo el eje mayor. La distancia entre los focos y puntos de la elipse se denominan como radiovectores. Por lo tanto, radio vector más radio vector primo es igual a 2A. Como anteriormente dicho, la elipse consiste en un corte oblicuo que se refleja en el plano como un óvalo o una circunferencia alargada. Entonces agarramos nuestro cono y hacemos un corte diagonal, o menos así. Y este en el plano es reflejado como un óvalo. Bien, ya logré un poco identificar el corte con un marcador. No sé si se logre apreciar que queda como un óvalo al cortar de forma oblicua. Ahí se puede apreciar. Bueno. La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo, el foco, y de una recta fija, que es la directriz. Resulta al cortar un cono plano con un ángulo de mediación respecto al eje de la revolución equivalente al ángulo de la generatriz del cono. En la siguiente imagen podemos ver el foco, que es un punto fijo, la directriz, que es la recta fija, el eje, que es la línea que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, el vértice, que es el punto medio del segmento que va al foco de la directriz,
Lado recto es el segmento perpendicular al eje que une dos puntos en la parábola pasando por el foco. El eje focal es el eje perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Es el eje de simetría de la parábola. El punto de la parábola que pertenece al eje focal se llama vértice. Finalmente, para que la ecuación sea de una parábola, se debe cumplir con la siguiente igualdad. B al cuadrado menos 4a por c debe ser igual a 0. Los elementos de la parábola son el eje, que es la línea que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. La vértice, que es el punto medio del segmento que va del foco a la directriz. El lado recto es el segmento perpendicular al eje que une dos puntos en la parábola pasando por un foco. El eje focal, que es el eje perpendicular a la directriz que pasa por el foco y es el eje de simetría de la parábola. Y finalmente el punto de la parábola, que pertenece al eje focal, el cual se llama vértice. Como se mencionó anteriormente, la parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo y de una recta fija. Resulta al cortar un cono con un plano con un ángulo de inclinación respecto al eje de la revolución equivalente al ángulo de la generatriz del cono. Con esto podemos deducir que para lograr una parábola se debe hacer un corte paralelo a la generatriz, el cual vamos a hacer ahora. Por acá abajo está la generatriz y aquí hacemos un corte en el cual demostramos que aquí quedaría una parábola. ¿Qué es? Corte de un cono mediante un plano con un ángulo menor que el ángulo que forma la generatriz del cono respecto a su eje de revolución. Ecuación canónica de la hipérbola. Con una deducción similar a la de la elipse se obtiene x a la 2 sobre a a la 2 menos y a la 2 sobre b a la 2 es igual a 1. En la ecuación canónica de la hipérbola, con centro en 0,0 y en eje focal y igual a 0 en el eje x, busquemos la intersección con los ejes. Entonces nos consta al eje y. Los puntos de 1,2 se denominan vértices de la hipérbola. Para la hipérbola vamos a realizar un corte a lo largo de nuestra cónica. ¿Por qué? Porque la hipérbola se consigue cuando se corta un cono mediante un plano con un ángulo menor que el ángulo que forma la generatriz del cono respecto a su eje de revolución. Finalmente, la ecuación general de una hipérbola debe satisfacer la siguiente inecuación. Del cono. Con esto podemos saber que la parábola se va a conseguir al cortar Como anterior, si lo ponemos en el plano, bueno, A lo largo de nuestra cónica. ¿Por qué? Porque la hipérbola se... Hola Juli, haciendo una presentación, ¿verdad? Ven para acá, vela, ven, no te va a hacer nada. A silencio. La ecuación... Finalmente, la ecuación general de una hipérbola debe satisfacer la siguiente... Y Sebastián, déjala quieta. Bueno, otra vez. Sigue cuando se corta un cono mediante